Hola niños y niñas de grado cuarto, el día de hoy en este pequeño video aprenderemos a identificar los diferentes tipos de triángulos. Los triángulos se clasifican por dos características. La primera es de acuerdo a la medida de los lados y la segunda de acuerdo a la medida de los ángulos. Recuerden que habíamos visto en clases anteriores que un ángulo es esta amplitud y que un lado es la línea que está aquí por fuera. Entonces, para nosotros identificar los diferentes tipos de triángulos, vamos primero a mirar los triángulos de acuerdo a los lados. Entonces, cuando un triángulo como este tiene los tres lados de igual medida, se conoce como un triángulo equilátero. X significa igual y látero, lado. Quiere decir que todos los lados son iguales. Ahora, cuando solo tiene dos lados iguales como este, lo vamos a identificar como triángulo isósceles. Nosotros podemos utilizar la regla y determinar que este mide 6 centímetros y vamos a mirar el otro es de 4.5. Entonces efectivamente el lado de abajo es más grande que los otros dos. Cuando eso pasa es un triángulo isósceles. Y cuando en el triángulo ningún lado tiene la misma medida, se va a conocer como triángulo escaleno. Como ustedes ven en este es un triángulo escaleno porque este lado mide 7 y todos los lados van a tener diferente medida. Vamos a utilizar la regla para medir este otro ladito y determinar. Este lado tiene 3 centímetros, entonces todos los lados son de diferente medida. Quiere decir entonces que estos tres están clasificados de acuerdo a sus lados. Todos los lados iguales, triángulo equilátero; dos lados iguales, triángulo isósceles; ningún lado igual, triángulo escaleno. Ahora vamos a mirar cómo son los triángulos de acuerdo a los ángulos. Ahora, amigos, recordemos que los ángulos son esta distancia o esta amplitud que hay entre dos lados. Esta distancia o esta amplitud que hay entre dos lados. Esos son los diferentes ángulos. Cuando en un triángulo todos los ángulos son menores de 90, aquí podemos ver que este ángulo mide 60, si yo lo mido de aquí para allá, o si yo lo mido el otro ángulo mide 60, quiere decir que los tres ángulos van a medir 60 grados. Entonces ese va a ser un triángulo acutángulo, porque todos los lados miden menos de 60 grados. Cuando en un triángulo como en este, uno de sus ángulos mide 90 grados, vamos a hacer uso del transportador. Quiere decir, como acá ustedes pueden ver, desde 0 hasta 90, quiere decir que ese va a ser conocido como un triángulo rectángulo. Solamente basta con que tenga un ángulo igual a 90 para que reciba el nombre de triángulo rectángulo. Y cuando el triángulo, uno de sus ángulos mide más de 90, se va a conocer como triángulo obtusángulo. Entonces vamos a hacer uso del transportador para determinar el ángulo que está marcado con rojo y vamos a identificar la medida. Ustedes ven que empezamos acá en 0, vamos en 130, 135. Este ángulo mide 135. Quiere decir entonces que mide más de 90 y al medir más de 90 hemos determinado que este es un triángulo obtusángulo. Y entonces así ya hemos conocido los 6 tipos de triángulos dependiendo de su medida en los lados o dependiendo de su medida en los ángulos. Ejemplo. En este ejemplo nosotros vamos a clasificar estos dos triángulos. Vamos a mirar qué tipo de triángulo es obteniendo la medida de sus ángulos. Para eso vamos a utilizar este transportador y con el hecho de que midamos uno de sus ángulos podemos identificarlo. En este caso a mí me genera curiosidad este ángulo y lo voy a medir, y a mí me genera curiosidad este otro ángulo. Entonces vamos a medirlos. Ubicamos el transportador, la marquita en el vértice del ángulo y vamos a medirlo. Como empezamos desde 0, aquí está, vamos a medirlo 10. Este ángulo mide 90 grados. Como mide 90 grados, ya sabemos que todos los triángulos
que midan 90 grados los vamos a considerar como triángulos rectángulos. Ahora vamos a medir el otro. Vamos a ubicar el transportador, lo ubicamos el vértice con la muesquita del transportador y le hacemos la medición del ángulo. Este ángulo mide aproximadamente 120 grados, lo que quiere decir, 117 exactamente, que quiere decir que tiene un ángulo obtuso. Todos los triángulos que tengan un ángulo obtuso los vamos nosotros a denominar como triángulos obtusángulos. Ahora, con esta información ya puedes resolver la página 40 de la cartilla de matemáticas. Hasta luego, niños.